Hola, ¿cómo estás? Omar, bienvenido a esta tu casa de la chisma cultural. Nos da mucho gusto recibirte aquí. Pues muy buenas noches con la noticia de que tenemos sismo, ¿no? Sí, oye. Nos agarró de sorpresa, pero pues estas cosas no avisan. Pero todo bien, afortunadamente. Solo el susto. Pero habrá que ver qué es lo que está sucediendo en Oaxaca, que viene de por allá. Ah, sí. Sí, pero sí se pone allá. Ahora sí que ayer que estuvimos en un evento del Istmo, allá dice mi hermana que tiembla todo el tiempo y ya la gente ni se chista. Sí, en O el... Chiapas también. Sí, también, Sí, también. sí, sí. Que hay como vibraciones todo el tiempo, ¿no? Ajá, Constantes. sí. Ujú. Como la Condesa Roma, va, con, Como cuando con el pasa un camión del camión. gas. Ajá, sí, 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 exacto. Sí, 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 pues bueno, pues así pasa, pero siempre un placer andar por acá y pues con fechas insignes muy ad hoc para conmemorar cosas importantes. Evidentemente lo que no estamos relacionando es que tembló porque mientras exista el mundo no acabará la fama y la gloria de México Tenochtitlan, por Así supuesto. es. Que qué gran frase esa, ¿eh? Aunque he de decir que una de mis favoritas, Ay, güey. Espérenme, ando muy ¿Qué? dormida. Sí. Oye, pero... Espera, la de Ajá. Nadie aquí teme morir en guerra. Ay, ¿cómo es? No puede ser que se me olvidó, no lo puedo creer. Oye, que por ejemplo, yo hoy estaba muy, sacado de onda porque nadie en el centro ayer, más que los concheros, estaban recordando la fundación de México Ah, Tenochtitlan. pues justo de eso vamos a En la platicar. madrugada estaban ahí danzando. Aquí la Es tengo, correcto. perdóname. Orgullosa de sí misma, se levanta la Ciudad de México Tenochtitlan. Aquí nadie teme la muerte en la guerra. Ándale nomás. Ujú, ujú. Así Muy es. bien. Oye, pero bueno, justo estábamos platicando de eso ayer, ¿no? Ayer nosotros anduvimos en el centro histórico en un evento del que ya les contaremos el martes, porque es una recomendación de exposición. Y como que no caímos en cuenta de que era el aniversario de la fundación de México Tenochtitlan, hasta Sí. que llegamos a la casa y estábamos viendo el eclipse lunar y Horacio dijo como, wow, qué fuerte que sea un eclipse lunar en el ombligo de la luna en la fundación de los 700 años de Tenochtitlan, ¿no? Como que qué coincidencia tan bonita. Y hoy tembló. Y ahí Para mí sí tembló. es una señal. Ya esa es una Sí, señal. algo estamos haciendo Algo está mal. pasando. Yo Sí. diría, yo diría que algo estamos dejando pasar, pero pues ahí están las señales, ¿no? A cada quien, ahí recuerden que también en la caída de la ciudad hubo ciertos augurios. Claro, claro, el Sí, eclipse fue uno los augurios de los funestos. presagios funestos, sí, Presagios exacto. funestos. Pero bueno, justo nos sorprendió que no había, o sea, pasamos por el Zócalo, o sea, no estamos hablándoles de que anduvimos en otro lugar del centro, pasamos por el Zócalo, pasamos enfrente de Catedral y no hubo nada, nada, nada. Más que los concheros, sacando la casta. Ujú. Sí, pues de hecho, justo un poco la intención de la plática del día de hoy, pues es pues ver qué es lo que está sucediendo con esta fecha, ¿no? Para ser mucho más puntuales, se considera que el 13 de marzo de 1325 es la fecha en la que se funda México Tenochtitlan, ¿no? Esto es sacado directamente de la crónica del Mexicayotl, que es una obra de Hernando de Alba Tezosomoc. Y pues Ujú. a partir de ahí pues se determina que pues este es el punto digamos de origen de la ciudad. Evidentemente hay todo un trasfondo que pues es muy conocido y reconocido en la historia de México, el peregrinaje de este grupo que se consolidaría con el nombre de los mexicas, que posteriormente pues fundarían y que consolidarían también una gran urbe, una gran metrópoli y además un dominio territorial bastante amplio, ¿no? Y que por supuesto se dice mucho y se comenta mucho sobre la cultura mexica. Sin embargo, creo que hay como varias cosas que comentar. Una de ellas, pues es básicamente el trasfondo histórico, que al final del día nos ha marcado como sociedad mexicana bastante, principalmente porque pues en el primer imperio mexicano, ¿no? Encabezado por Agustín de Iturbide, ¿no? Con el madruguete y toda la cosa, pero él decide que quiere retomar un símbolo que hable de las raíces de ese país
naciente en ese momento. Entonces retoma la imagen del águila que conmemora básicamente el símbolo fundacional de esta ciudad. Y esta ciudad, pues evidentemente se convierte en el corazón de este país que ahora llamamos México. Y es un Oye, símbolo Omar, que se ha quedado bastante arraigado, ¿no? En los símbolos patrios y por supuesto en la bandera. no, claro, claro. Pues es símbolo del país entero, ¿no? Que ya desde ahí creo que pues pecamos de chilangocéntricos, ¿no? Hay mucho que comentar, hay mucho que comentar. Pero oye, yo te quería preguntar sobre la fecha, porque por ahí yo escuchaba a una fuente mía en estos temas decir que en realidad no siempre hay consenso total sobre la fecha, que podemos tomar este 13 de marzo como ya la fecha oficial inscrita en piedra, digamos. Y me pregunto si quizá por eso no estamos viendo realmente que haya tantos festejos. O sea, porque vimos lo de Cuauhtémoc, ¿no? Los 500 años de su tortura y asesinato. Pero justo platicábamos, bueno, qué raro que no hubo nada, ni siquiera necesariamente oficial, o sea, en el sentido de que hubiera algún acto oficial como luego para Cuauhtémoc. Pues una exposición mínimo, ¿no? O sea, bueno, está la de Templo Mayor. Bueno, la de Cuauhtémoc, por eso. O sea, la de Cuauhtémoc de Templo Mayor, pero sobre la fundación de Tenochtitlan, pues. Claro, o sea, como que nos sorprendió que, siendo la fecha de 13 de marzo, que no se anunciara que se iba a inaugurar alguna cosa, que se iba a hacer algún libro, ¿no? O sea, como estas cosas que suelen suceder con estas fechas. Y entonces, bueno, me pregunto si tiene que ver con que aún quedan dudas sobre esa fecha y no sé qué nos puedas decir sobre ello. Claro, es que ese es el otro lado de la discusión de esta fecha en particular y de este año en particular, porque por un lado está pues todo el análisis historiográfico, antropológico, arqueológico, que efectivamente hay una serie de debates en torno a la ciudad particularmente. De hecho, en Twitter el día de hoy estaba como lanzando preguntas un tanto retóricas y un tanto trampa en nuestra cuenta de Twitter. Y pues por un lado tenemos esta situación de basar la raíz, ¿no?, identitaria del ciudadano mexicano en una sola cultura, cuando en realidad el panel de culturas prehispánicas es bastante más amplio. Es decir, pues el nacimiento y la caída de una ciudad en particular a otras regiones del país, pues le viene pues un poco valiendo, ¿no?, gorro, porque pues no representa, exacto, no representa particularmente lo que ellos han hecho o el legado histórico que tienen. Y en ese sentido, dentro de esta discusión, también está esta parte de las fechas, porque tenemos muchas crónicas, y cuando digo muchas, es que son muchas. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos documentos, ¿no? Evidentemente, después de la conquista, después de la caída de México Tenochtitlan, un 13 de agosto de 1521, hay diferentes documentos que intentaron relatar la historia completa de la cultura mexica como grupo social y también de la ciudad como, pues, este centro urbano importante, cabeza de dominante de muchas regiones del México antiguo. Entonces vamos a encontrar, digamos, algunas que coinciden, y particularmente esta crónica del Mexicayotl es una de las más que se toma como base. Sin embargo, hay otras que indican otras fechas u otros datos. También hay que reconocer, por ejemplo, que muchas veces nos basamos mucho en esta mitología fundacional, ¿no? Este relato de Huitzilopochtli como deidad tutelar que manda a la cultura mexica o al grupo de los mexicas a encontrar una tierra prometida, y eso lo hace desde un punto también que está muy en el centro del debate, Aztlán, y que pues peregrinan algo así como 210 años. Y por ejemplo, hay algunos relatos que nos acotan que hicieron diferentes paradas, una en Chapultepec, otra en Iztacalco, otra en Michuca, y finalmente llegan a lo que sería el islote de México Tenochtitlan. Pero estas variantes nos han dado diferentes fechas que se han utilizado historiográficamente para explicar, digamos, algunos elementos pues del propio relato histórico,
Actualmente, afortunadamente, también tenemos mucha investigación arqueológica, investigaciones de salvamento arqueológico que nos indican pues los crecimientos urbanos de la ciudad, y con eso se ha pues ya con dato duro pues concretado otras fechas. Por ejemplo, lo de Iztacalco está totalmente estructurado y muy bien identificado, pero por otro lado hay otras crónicas que se han tomado como referencia. Ustedes recordarán el insigne año 2021, donde el gobierno federal sí le puso mucha atención a esta fecha en particular, ¿no? Quisieron pues jalar un poquito la fecha. Yo considero, mi postura personal, mi análisis crítico, es que lo intentaron jalar un poco a conveniencia, ¿no? A los años de la gestión 2018-2024, y determinaron que el 2021 coincidía a 1321, que era como una fundación lunar. Esto quiere decir que pues los mexicas en este peregrinaje y en este paracaidismo, ¿no? Porque no tenían un lugar fijo, pues iban como haciendo ciertos rituales en los islotes o en la ribera del lago de Texcoco, y en lo que encontraban su ciudad principal o el lugar particular que era la señal del águila en el nopal. Entonces en 1321... Sí, había algo así, Omar, de que una señora parió en Michuca y por eso era la Fundación Lunar. Dijo, aquí me gustó. Exacto, pero bueno, también habrá que reconocer, por ejemplo, que en Iztacalco también hay registro de que estuvieron incluso más tiempo. Era el lugar como más estable y fijo, en el cual estuvieron un rato, por cierto, cedido por el señorío de Aculhuacán, que ahora es Iztapalapa, y ahí fue el lugar donde estuvieron más tiempo antes de saltar al islote principal de Tenochtitlan, que ya sería el centro, pues lo que actualmente es la plancha del Zócalo. Pero bueno, esas fechas que pues no coinciden en ese aspecto, tienen diferentes variantes. Una de ellas viene de las crónicas escritas, ¿no? De nuevo, en un proceso de escritura posterior a la conquista, sobre todo en el virreinato temprano. Otra corriente ha sido las investigaciones arqueológicas que se han hecho los últimos 10 años en la Ciudad de México, que han detectado justamente mucha información al respecto. Por ejemplo, en la actualidad se sabe que el islote de Tenochtitlan y el de Tlatelolco, que eran los más grandes en ese momento, pues tenían asentamientos desde el preclásico, es decir, desde el momento de Cuicuilco, hacia el año 1500 antes de Cristo. También hubo una ocupación teotihuacana, por ejemplo, en la zona debajo del Parque Delta hay un asentamiento teotihuacano. En Coyoacán hay un asentamiento también que es teotihuacano y posterior a lo teotihuacano. Exacto, que está la plazota ahora famosa, pero mítica. Que esas son, digamos, hay que ir como rastreando un poco, ¿no? De que los mexicas no llegaron a despoblados, sino que había muchas cosas y muchas ocupaciones anteriores, algunas con ocupación extensa. O sea, que no encontraron puro monte. Ya había... No, ellos no encontraron monte, y de hecho, un datazo cultural es que, por ejemplo, se le asocia mucho esta técnica de ingeniería civil, el chinampeado a los mexicas, pero en realidad los señoríos que existían aquí, por ejemplo, de Tláhuac, Xochimilco, pues en realidad ya habían llegado desde antes con las migraciones de los llamados grupos chichimecos, uno de ellos encabezados por el señor Xolotl, pues al menos hacia el año 900, 1200 de nuestra era, y ya habían ocupado y habían hecho estas técnicas, y los mexicas básicamente se piratearon eso. Pero los mexicas son la cultura insigne que normalmente siempre, claro, digamos, es la que está más visibilizada. Pero y además, aquí lo interesante... ¿Qué pasa también? Yo creo que como que el sentido de la historia, como que se construyó esta historia como de la continuidad, desde que tiene un inicio y un final, y los mexicas se embonan muy bien en ese relato, porque vienen, o sea, están los mexicas, luego los españoles, la independencia, la revolución, etc., etc., entonces esa cultura que a lo mejor sí tenía como pueblos tributarios alrededor del territorio que ahora es México, encaja muy bien como en esta historia nacional, ¿no? Entonces, en lugar de decir que era... del imperio caído. Ajá, sí, no, y en lugar de decir que había
infinidad de pueblos en el territorio y que a lo mejor unos tenían relación, otros no, unos ni siquiera sabían que existían. Es mejor centrarse solamente en una cultura así que abarca todo, ¿no? Es correcto, y bueno, pues eso tampoco es nada nuevo. De hecho, uno de los grandes promotores, y yo diría casi que el culpable de ese tipo de visión, es la Enciclopedia Histórica México a través de los siglos, de Río Palacio, que es resultado de la construcción de la identidad nacional mexicana del proyecto liberal que gana, ¿no? O sea, después de que se restaura la república, ¿no? Después del Segundo Imperio Mexicano, vamos a ver que la construcción de un proyecto político le va a dar prioridad a ese tipo de cosas. Entonces, a partir de recopilación histórica, vamos a ver un reordenamiento de la historia mexicana, con un punto de origen, que son las culturas prehispánicas, particularmente en ese momento lo teotihuacano y lo mexica, que era lo que se tenía más información. Bueno, y además Teotihuacán se estaba explorando apenas, ¿no? En ese momento. Exactamente. De hecho, el gran arquetipo de la identidad mexicana a partir de cosas prehispánicas o a través de una raíz prehispánica no es la cultura mexica, es Teotihuacán. Así se hizo desde este proyecto liberal de 1857 en adelante. Posteriormente el porfiriato lo va a retomar y no sería básicamente hasta que vamos a ver un proyecto que rescata literalmente Templo Mayor, donde el foco se va a transformar directamente en el centro neurálgico del país y de la Ciudad de México. Entonces aquí esta relación que muchas veces se comenta de que la arqueología y la historia no pueden ser políticas, pues en realidad siempre han estado de la mano y han ayudado a construirse mutuamente, ¿no? O sea, lo arqueológico con una infraestructura cultural, es decir, con políticas públicas, con un presupuesto federal, público, etcétera, y por otro lado, pues hablando de dónde se pone el origen pues de lo que es lo mexicano. Claro. Después, bueno, aquí curiosamente, lados, hacia Omar. los... El uso político de la historia no es exclusivamente no, mexicano. pues es que y pues responde al momento de la construcción de los estados nacionales, ¿no? O sea, te tienes que inventar así un origen. O sea, por ejemplo, los alemanes, el Sacro Imperio Romano Germánico, o incluso las monarquías, ¿no? Que se inventan esta cosa de que Diosito les dijo, pues tú vas a ser mi hijo. Es también una invención, ¿no? Sí. Que claro que responde a un uso político de... Así que ya no estemos de inventadas, pasado. por favor. Exacto, básicamente. Pero esto que dice Omar es bien interesante porque efectivamente en el siglo XIX, con el proyecto liberal se ve muy claramente, ¿no? Hay esta idea de que la república está representada por ese pasado prehispánico y entonces aparecen imágenes. Si ustedes van por la sala del siglo XIX del Munal, lo van a ver clarísimo. Estos cuadros como la primera obra donde se ve la supuesta tortura de Cuauhtémoc, porque creo que ahí también hay que decir que no hay evidencia histórica, Omar, ¿no? De que efectivamente le hayan quemado los pies. Luego está el Senado de Tlaxcala, que obviamente se quiere presentar el Senado de Tlaxcala como un proyecto republicano, un Senado como a la romana, que pues no es como hay que entenderlo. Está el cuadro del descubrimiento del pulque, está, los indios verdes, ¿no? Un poco posteriormente a esto. Entonces realmente vamos a ver que es en ese momento del siglo XIX donde lo colonial representa al Segundo Imperio, ¿no? A ese proyecto del que obviamente a todo el proceso de colonización del virreinato, y entonces hay que encontrar como otro punto de nuestra historia que pueda como hacerle contra eso, y entonces lo encuentran en México prehispánico, ¿no? Y además hay que considerar y decir, ¿no? Porque es algo que pasa, es un ente amorfo, ¿no? Realmente, o sea, esta construcción identitaria e histórica es un ente amorfo y además que está mutando en todo momento, porque hacia los años 40, 1940 en adelante, vamos a ver otro proceso de reconstrucción de la identidad mexicana. Entonces, ya no solamente el origen del Estado-Nación mexicano o de la identidad mexicana cultural va a estar arraigada en lo teotihuacano, en lo tolteca y en lo mexica.
y por ahí medio perdido en lo maya, sino en lo olmeca que estaba surgiendo en ese momento. Y vamos a tener otra consideración que es la construcción del concepto de Mesoamérica, es decir, que existe una área cultural establecida donde todas estas culturas o grupos sociales están pues coexistiendo casi, tienen una serie de patrones que determinan que son la misma cosa, aunque no lo sean, se determina que son la misma cosa. Y los constructores justamente de este tipo de conceptos son los mismos que también hacen la relatoría de la Fundación de México Tenochtitlan. Por ejemplo, vamos a tener al afamado historiador Wigberto Jiménez Moreno, que hace un estudio muy importante sobre dónde está Aztlán, y estipula que la salida de los mexicas de este lugar, pues a él, para Wigberto Jiménez, se encontraba en Nayarit, en lo que actualmente es Mexcatitlán, tiene como fecha de referencia pues la tira de peregrinación, el Códice Buturini, que por ahí lo estaban mencionando en los comentarios, hacia el año 1116 de nuestra era. Oye, pero también por ahí dicen que Guanajuato, ¿no? No solo Nayarit, sí, que quizás de hecho, Guanajuato. El que propone que Aztlán se encuentre en Guanajuato es Paul Kirchhoff, que es la mente maestra detrás del concepto de Mesoamérica. Y para Paul Kirchhoff, en realidad no es nada más Aztlán, sino también es Chicomostoc, que también es un lugar mítico, es un lugar de cuevas, es un lugar subterráneo. Chicomostoc son las 7 cuevas, de donde salen las diferentes tribus, que ahora le llamamos chichimecas, pero en realidad son muchas, que tienen una raíz, por ejemplo, otomí o otopami. Entonces, bueno, son un montón. Pero el chiste es que Paul Kirchhoff determina que ese Aztlán, y además es al mismo tiempo Chicomostoc, se encuentra en Guanajuato. Actualmente otros arqueólogos u otras personas que están investigando pues determinan otros lugares. Por ejemplo, en Hidalgo se ha estado trabajando que por ahí puede ser, o proponen que se tiene de ese lado. En fin, hay gente que dice que pues no, que hasta el sur de los Estados Unidos. Es también medio complicado. Yo recuerdo que en Hidalgo también, en algún sitio que visitamos para el foco el año pasado, decían que alguno de los cerros por ahí... ¿En Pañú? Creo que era Pañú. Decían que quizá era el cerro original del mito de la Coatlicue y de la Coyoshauqui. Que había como esa teoría. Sí, del arqueólogo Fernando López Aguilar. Oye, Mar, pero a ver, ya que estamos con este tema de, bueno, los lugares mitológicos y lugares geográficos, ¿no? Si uno coincide con el otro, si esto se puede determinar. No sé si también nos puedas contar un poco sobre el mito fundacional valga la redundancia otra vez, de la fundación de Tenochtitlan. Claro. Porque ya nos decías presagio, este símbolo que se aparece del águila, ¿no? Es enviado por Huitzilopochtli como la señal para fundar su ciudad y es ahora nuestro emblema nacional. Esa es como la versión mitológica, ¿no? Pero, ¿qué tan cierto es esto? Digo, obviamente es difícil comprobar que efectivamente vieron un águila comiéndose una serpiente. Por ahí circula, por cierto, un video en Twitter donde sí se ve en la actualidad que un águila sí se puede comer una serpiente. Pero... En el metro de la Ciudad de México, además. Ajá, exacto. Pero hay también como otros factores, ¿no? De por qué puede ser que se establecieran en ese islote y que también tiene que ver con los pueblos que en ese momento dominaban el Valle de México. Sí, es de hecho muy interesante conocer, digamos, la parte mitológica, es decir, del relato histórico, porque también hay que considerar que en realidad la cultura mexica hizo un poco de trampa. Ya cuando estaba establecido el gran señorío Tenochca, o sea, México Tenochtitlan, y pues estaba en plena expansión territorial, por ejemplo, entre los reinados de Ixcoatl y su sucesor, vamos a ver que estos tlatoques mandan quemar las propias crónicas que ellos tienen y reescriben su propia historia a modo. Es decir, ellos establecen de dónde tienen su punto de origen,
cuál fue su recorrido histórico y hasta dónde llegaron en ese momento. Entonces, esta situación de que, ay, no, es muy peligroso reescribir la historia, pues también ha pasado en muchos otros momentos y en otros grupos sociales. No nos espantemos. Pero lo interesante es conocer, por ejemplo, un poquito el trasfondo histórico. En ese sentido, hacia el siglo XII y XIII, había una serie de grupos nómadas y seminómadas en el norte de México que se le ha dado la etiqueta de chichimecas, pero en realidad tienen diferentes nomenclaturas sociales. Los pames, chichimecas los es como otomís, los decir los mazaguas. bárbaros, ¿no? Exactamente, por eso estoy refiriendo constantemente que le llamamos ahora de esa manera, porque chichimecas es un término despectivo y además no es una sola cultura, hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, bueno, ahorita de entrada, pues bueno, les puedo mencionar 3 ejemplos: los pames, los otomís, los mazaguas, por ahí vienen también los ochimilcas, los texcocanos, en fin, de ahí sale una gran variedad de grupos. El chiste es que estos grupos nómadas aparentemente se encontraron ante un cambio ambiental, es decir, una serie vamos a llamarle, desequilibrio ambiental que dejó sin comida a muchos de estos grupos. Entonces se vieron obligados a migrar hacia el centro de México. A partir de esta migración, vamos a ver que los grupos de estas migraciones llegan entre los años 900 y 1000 de nuestra era. Entre ellos venían justamente o se incluyen los mexicas, que van a ser los últimos, la última oleada de estos grupos que vienen del norte de México. Entonces, los mexicas van a tener un peregrinaje, de aquí viene la parte mítica que ellos mismos reconocen, que ellos estaban como felizmente, bueno, ni tan felizmente, ¿verdad? Por eso se salieron. Estaban viviendo en un lugar que ellos determinan como Aztlán, y en algún momento alguno de sus líderes escucha un llamado de una deidad que pues se convertiría en su deidad principal, que va a ser Huitzilopochtli. En ese momento se reconoce con el nombre de Meji o de Meshi. De ahí viene el nombre mexicas, porque originalmente se empezaron a reconocer como Mexitín, que son la gente protegida de Meshi. Y entonces de ahí viene el término mexica, o esa es una de las acepciones que se tiene, digamos, académicamente. Entonces Huitzilopochtli les dice básicamente que si quieren crecer y tener la grandeza y gloria, como dice esta frase famosísima, la fama y gloria de México Tenochtitlan, se tienen que salir de ahí. O sea, básicamente les dice: si sigues en casa de tus papás, pues mira, mijo, te vas a quedar ahí muy arraigado y no vas a hacer nada con tu vida. Entonces ellos deciden salir y arman un peregrinaje que los lleva 210 años o aproximadamente 200 años a diferentes lugares. Pasan por diferentes ciudades que en algunos casos se encuentran desocupadas, en otros no tanto. Por ejemplo, pasan por Tula, pasan por Teotihuacán, bajan por Texcoco. Por ahí ya lo habían mencionado también, no recuerdo quién lo mencionó, pero se quedan mucho tiempo en Chapultepec. De hecho, sí. La tira de peregrinación lo fecha que se quedaron asentados ahí a vivir 20 años. Sí. Mónica Iris es la que nos pone: estuvieron muchos años en Chapultepec antes de Tenochtitlan. Así es, correcto. Y entonces se quedan a vivir ahí hasta que el señorío de Aculhuacán tiene broncas con ellos, porque obviamente ellos llegaban como migrantes, y para que vean que tampoco es una situación reciente, pues no los querían, no los veían bien. Entonces los capturan, el señorío de Culhuacán captura a los líderes mexicas y los obliga a tener un trato. El trato era que hicieran la guerra con sus enemigos asiduos. En ese momento eran los ochimilcas, y a partir de ahí vamos a ver una relación, digamos, de negocios, ¿no? De como mercenarios, donde los mexicas van a estar, van a estar trabajando para el señor de Culhuacán, y pues les van a estar soltando como ciertos territorios y ciertos privilegios. De hecho, la gran línea de tlatoques, mucha de ella viene justamente del casamiento entre la cultura mexica, el señorío Culhuacán, y también de lo que ahora llamamos Texcoco.
Entonces, Culhuacán bueno, aquí, ¿te refieres al Culhuacán que nos queda aquí cerca, Omar? es que Culhuacán es el nombre original de Iztapalapa, que en ese momento, si ustedes checan el mapa de los lagos de la Cuenca de México, van a ver que Iztapalapa era una península. Era un territorio conectado con tierra firme, pero que salía hacia la parte central de Texcoco. Entonces, en realidad hay varios Culhuacanes. Es muy curioso Ok. eso también. Entonces, el Culhuacán del que estoy hablando ahorita es Iztapalapa, ¿no? Pero, por ejemplo, también había otro señorío Culhuacán más hacia la zona de Teotihuacán. Y de hecho, justo a la salida de Aztlán también se menciona otro Culhuacán, que también no se ha reconocido el lugar exacto. Entonces, quedan como lugares míticos hasta este momento. A Ok. partir de la relación justamente de estos dos grupos sociales, vamos a ver que se revoluciona la dinámica social de toda la Cuenca de México, porque el señorío dominante va a ser Azcapotzalco, que pues está al norte de lo que es bueno, actualmente la Ciudad de México. Ahí está Ujú, ujú. justamente en imagen. Al norte del corazón, en la Es- frontera esa del cielo. tripilla, exactamente, esa tripilla que vemos ahí abajo donde dice el lago Texcoco, eso era Iztapalapa, ¿no? Ahorita lo podemos reconocer bien porque se mantiene todavía la Sierra de Guadalupe, que Ujú. es una referencia del paisaje. Bueno, el señorío de Azcapotzalco, pues es lo que actualmente es Azcapotzalco, y era el señorío reinante. Entonces vamos a ver que conforme van creciendo los mexicas con su relación con Iztapalapa, vamos a decirlo así ya para facilitar un poco las cosas, pues vamos a ver que empiezan a entrar en conflicto y este conflicto va a desembocar en una alianza tripartita donde los mexicas van a básicamente partir el queso y decir, bien, aquí ya yo ya me armé, yo ya me afiancé y es momento de que yo comande esto. Eso se conoce como la Excantlatoloyan, que básicamente es Tacuba, Tenochtitlan y eh, ¿Tlatelolco? Culhuacán. No, Culhuacán. Culhuacán. Profesor Omar, tengo una pregunta. sí, sí. Aquí, por cierto, Disculpe que le interrumpa. dice Lola Herrera que qué bien explicas, Omar. Y es que Omar es maestro, Omar tiene Sí. vocación de docencia. Este, se dice también que en todo este proceso, básicamente les dan esa isla porque nadie quería estar ahí. ¿Qué tan Es cierto es este correctísimo. mito? Bueno, eso está directamente en la relación de crónicas que existen. Eso es parte de este crecimiento que tienen los mexicas en relación con Culhuacán, Iztapalapa. Una vez de que ya ven que efectivamente los mexicas pueden ser grandes aliados militares y pues básicamente mercenarios a sueldo, pues van soltándoles cosas, ¿no? Entonces, Ujú. primero los dejan estar en Iztacalco, después se van a saltar un poquito hacia el norte, que es Michuca, porque originalmente eran islotes, y ahí se ve justamente en el puntito, bueno, estoy apuntando como si exactamente lo vieran, pero pues no, ¿verdad? Podemos Ahí hacer zoom. abajo, ahí donde está la estrella, ¿no? Es el islote principal de México Tenochtitlan, pero los islotes que están ahí abajo, en línea, que de hecho esa línea roja que se ve es la avenida de Tlalpan, Tlalpan. Sí. que es en ese momento fueron la calzada de Tlalpan, que era al mismo tiempo un acueducto y una calzada. Es decir, se construyó explícitamente para conectar México Tenochtitlan con los territorios de Coyoacán y de Iztapalapa. La línea negra que está ahí es el albarrodón de Nezahualcóyotl, muy Ujú. famoso, que divide el agua de Texcoco de lo salado y el Dulce. agua Dulce. dulce. Y además, datazo cultural importante, los mexicas son los que inician el proceso de desecación del lago, no en la colonia. Entonces ahí nada más se los dejo sobre la mesa. Pero bueno, Mm. todas esas islotes chiquitos que vemos ahí, por ejemplo, ahí está el islote de... Ay, se me fue el nombre, pero es actualmente la colonia Portales. Luego va a estar Iztacalco, Michuca, y de Michuca tú saltabas a la parcialidad de Cuepopan, que ya era parte de México Tenochtitlan. Que hoy es Entonces, la bueno, Guerrero, ¿no? exacta, no, no, perdón, no es Cuepopan, es ay, espérenme, se me
se me revuelve un poco la... ¿Aquí Bueno, por la Florida o qué? donde está el metro Pino Suárez. Ah, Ah, Sí, es con A, ¿no? sí, sí, es AZ, Bueno, pero Atlampa, sí. bueno, sí, perdón, es que luego se me Sí, revuelven los está bien, es conceptos, mucha información, Omar. No te preocupes, a todos pero nos pasa. justo de Michuca tú te saltas esta parte y los embarcadores principales estaban en la parte donde actualmente es donde está el metro Pino Suárez. Entonces ahí, digamos, era la conexión y la ruta que conectaba básicamente toda la región de México Tenochtitlan con el lago de Xochimilco, con Tláhuac y posteriormente pues uno se seguía hacia Morelos, Guerrero, etcétera. Entonces, Atzacualco. bueno, Atzacualco, eso, gracias, esa mera. Entonces, el chiste es que efectivamente cuando empezaron a tener más disposición y además empezaron a cazar estratégicamente con hijas de los señores importantes de Iztapalapa y de Texcoco, vamos a tener que les fueron donando tierras o les fueron dando tierras. Uno de ellos fue México Tenochtitlan, que es ese islote donde está la estrella, que no era muy grande, efectivamente era una zona pantanosa, ¿no? Toda horrible. Dijeron, bueno, pues miren, si tenemos el primo incómodo, pues ahí lo vamos a dejar. Y ya que se acomoden ellos, digamos, al final del día, la intención de estos señoríos, que ya estaban muy bien establecidos en la Cuenca de México, era pues no darles tanto, ¿no? O sea, al final sí era como una actitud un tanto despectiva hacia los mexica, porque decían, bueno, sí son, o sea, sí nos están echando la mano, pero pues al final son foráneos, no son parte de, o sea, de nuestro grupo o de nuestro núcleo cultural específico. O sea, los querían deportar. Exacto. O sea, les o dijeron, querían bueno, pues, trabajo barato, ¿no? Trabajo migrante barato y nada más. Y de hecho es muy famoso tanto en crónica como en término de excavación arqueológica, lo que es la parcialidad de Moyotlán, que es la que está del otro lado, lo que actualmente es toda la región de la Alameda. Sí, Mercado San Juan, todo eso, ¿no? Exactamente, También. todo eso hasta donde divide la avenida México-Tacuba, antes Hidalgo. Y esa parte siempre estuvo como un lugar pantanoso. De hecho, Moyotlán es básicamente el lugar de las moscas. Es decir, que no era muy agradable vivir ahí, pero siendo un lugar muy pantanoso, los mexicas lo aprovecharon para utilizarlo como lugar donde se estaban cultivando hortalizas y era básicamente pura producción de autoconsumo. De ahí se alimentaba básicamente en los primeros años el gran centro de Tenochtitlan, porque al final nosotros conocemos mucho, ¿no? Del crecimiento urbano y de la historia de México Tenochtitlan a partir de Templo Mayor. Pero en realidad Templo Mayor es como el Zócalo actualmente. Están los edificios administrativos, políticos, religiosos importantes, pero la población en realidad estaba alrededor. Entonces, la parcialidad de Moyotlán, los islotes de Michuca e Iztacalco, lo que actualmente es la Portales, después, ya que habían ganado terreno a Azcapotzalco, Coyoacán, se van a convertir en lugares muy importantes porque era el establecimiento de las viviendas o del núcleo urbano principal y además el paso comercial de las mercancías que llegaban por intercambio pues mercantil, pero también posteriormente lo que sería pues todo el impuesto que cobraban de las provincias dominadas. Entonces, bueno, pues ahí está el punto y también estaba tuiteando hace unas horas que le ponemos mucha atención a lo que es la parte ritual, ¿no? De México Tenochtitlan, pero se nos olvida que era una población pues aproximada entre 30,000, 40,000 habitantes, solamente en el islote, y eso pensando en que no tenemos ni siquiera el cálculo de la población flotante, es decir, los que iban y venían, porque había mucho movimiento en los islotes, y posteriormente vamos a ver que hacia 1450 en adelante, en un conflicto entre ciudades hermanas, Tlatelolco y Tenochtitlan, se van a fusionar.
donde los mexicas terminan ganando a los tlatelolcas y al final vamos a tener esta mega urbe con dos cabezas principales, ¿no? Que los tlatelolcas eran los buenos para el comercio y los mexicas eran los buenos para la instrucción militar y el dominio general. Pero al final, pues la ciudad estaba dividida en barrios, en lo que podríamos considerar colonias actualmente, y cada uno de estos barrios tenía una actividad particular, económica o de oficio. Había barrios alfareros, había barrios donde se trabajaba la madera, la lítica, piedra, objetos de piedra, artesanías de pluma, pues en fin, lo que ustedes imaginaran, había un barrio específico, es decir, como ahora en el centro que vas a Donceles y están los libros, sí. Vas a Bolívar y están los instrumentos o vas musicales. Al Algarín y ahí puedes imprimir todo, ¿no? Desde playeras hasta tarjetas. Eso también es mucho de México Tenochtitlan. Ah, mira, pues eso es muy lindo porque yo siempre he relacionado eso al sistema gremial medieval que traían los españoles, pero es interesante ver que acá también sucedía algo similar. Omar, también tengo un par de dudas. Una me surge pues a raíz de este comentario que nos pone Maru Bermúdez, que dice, y que se adaptan y con eso no contaban. No. ¿Cómo es que entonces pasan de ser estos migrantes, mercenarios, un poco peluceados por los grupos dominantes de la cuenca, a convertirse ellos mismos en el grupo dominante y en este gran imperio que finalmente es derrotado por los españoles? Esa es una gran pregunta y lo voy a responder de la siguiente manera. Porque yo no sé si nos está escuchando a alguien que está en producción audiovisual, pero la historia de crecimiento y auge de la cultura mexica o de los mexicas es algo así como Games of Thrones, y yo no sé por qué nadie ha hecho una serie o película de esto, pero está llena de intrigas, está llena de traiciones, está llena de grandes momentos, ¿no? O sea, los mexicas fueron muy estratégicos, es decir, o sea, sí estaban peregrinando y sí estuvieron mucho tiempo bajo el dominio primero de Culhuacán y después de los tepanecas de Azcapotzalco, pero ellos observaron cómo era la dinámica y fueron viendo dónde sí y dónde no, escogían sus batallas, escogían con quién se iban asociando, con quién se querían casar para generar un linaje gobernante, es decir, ellos tenían muy claro que por medio de estas alianzas militares o matrimoniales podían generar su propia justificación política, es decir, ellos vienen literalmente como paracaidistas a la Cuenca de México. Es la historia de cero, de vagabundo a millonario, literalmente. Eran migrantes paracaidistas que llegaron a un lugar donde no los querían y que poco a poco ganándose la confianza de los otros grupos y haciendo bien, digamos, su chamba, entre comillas, de lo que ellos eran muy buenos guerreros, eso está totalmente registrado, y pues ahora sí que poco a poco fueron dominando este juego, este tablero político, y se terminaron convirtieron su estado de vagabundo en una gran clase social, que ellos mismos tenían una alta jerarquización. Es muy conocida la división social que tenían entre Pipiltin y Macehualtin, es decir, los grandes nobles y por supuesto la clase pues de la gente común. Entonces, pues al final lo que vamos a ver ahí es que efectivamente ellos supieron acomodar sus fichas para venderse muy bien y terminaron ganándole la partida a todos, porque incluso dentro de la ex Tlatelollan vamos a ver que aunque en teoría era una unidad administrativa, política, militar equivalente, es decir, en teoría todos tenían la misma prioridad y la misma importancia dentro del grupo, los mexicas se fueron acomodando hasta que ellos se convirtieron en los mandamás del grupo y de la región completa. Entonces vamos a ver que ya después de 1400 en adelante, la maquinaria de los mexicas era una maquinaria bélica, es decir, ellos empezaron no solamente dominando la Cuenca de México,
le ganaron y tomaron control del señor de Azcapotzalco, que era el más fuerte en ese momento, sino que posteriormente se iban a meter al tiro con la región de Oaxaca, de Guerrero, de Tlaxcala, de Michoacán, que ahí tuvieron ciertos topes. Pero bueno, también habrá que ver hemos de pensar qué hubiera pasado si no hubiera existido esta interrupción social y cultural dentro de lo que fueron el grupo europeo que vino a cambiar la dinámica completa. Entonces, bueno, en fin, el chiste es que la respuesta es esa, ¿no? Ellos supieron vender y posicionar el tablero de tal manera que se convirtieron de alguien que no dabas un peso al verlo hasta que se autodenominaron como grandes nobles del centro de México. Oye, aquí... El chaleganismo. Eso sí es meritocracia. El chaleganismo a todo lo que da. No, pero además cada Tlatoani tenía como un proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, había unos que consolidaron el imperio todo el gobierno, otros que tenían una idea más expansionista. O sea, sí había como distintas políticas con los pueblos de la cuenca. Bueno, no de la cuenca. Sí, algunos que hicieron alianzas, México, ¿no? otros que más bien se pelearon, ¿no? O sea, como que sí había esos cambios. Aquí nos dicen Game of Penachos en sí. Game of Penachos. Game of Plumas. Ahí ya tenemos el título. Vamos a ir ahorita mismo al INPI a registrar nuestra marca. Exacto. Para hacer... Si nadie la va a hacer, nosotros vamos a hacer esa serie, me cae. Exacto. Y aquí, bueno, Cefres nos dice pura traición, guerra y poder, pues lo que pasa con todos los imperios. Sí, claro. ¿No? Finalmente, también nos dice Antonio Roa, igualito que la historia de Roma. Bueno, Mariana y la vida también nos dice que eso ha pensado siempre. Ella consumiría nuestro Game of Penachos. Sí. Y Omar, bueno, hay aquí un par de comentarios que creo que son muy interesantes. Nos dice Stephanie Acosta que en una clase de historia un maestro dijo que el águila devorando a la serpiente es un mito y que en el Códice Mendoza no aparece. Según él, los españoles añadieron la serpiente, pues simbolizaba la ideología mexica y el águila su triunfo. Siempre me intrigó qué tan cierto era. Pues eso también es un punto de discusión. Es decir, no hay registros particulares. Dice Omar. ¿Cuánto tiempo tienen? Sí. Bueno, es que esas preguntas son de estar aquí 3 horas explicando. Sí, de tesis doctoral. Si me sueltan, sí, de hecho hay un libro que lo explica, ahorita se lo recomiendo. Porque es una novedad editorial del año pasado, está bastante bueno. El resumen ejecutivo es que también, así como el emplazamiento original de Aztlán y toda esta serie de elementos mitológicos fundacionales, el símbolo del águila también es muy discutido. Es decir, si ustedes ven el Códice Mendocino, que es el que teníamos en pantalla hace un momento, pues en realidad aparece el águila, pero no existe esta situación de la serpiente. Y hay otros documentos que también tienen imágenes similares. En algunas tiene otro pájaro que está devorando, en algunos tiene una tuna, pero en realidad no tiene este elemento de la serpiente. Lo que es únicamente y exclusivo prehispánico es el reconocidísimo Teocalli de la Guerra Sagrada, que es un monolito que se encuentra en la entrada en la parte derecha de la sala mexica del Museo Nacional de Antropología, que se ha retomado mucho como el símbolo original del escudo nacional. Sin embargo, creo que es como un poco pues aventurado comentar esto porque una cosa no necesariamente se conecta con la otra. Sí es un símbolo similar, pero también está lleno de significados distintos. Es decir, el Teocalli de la Guerra Sagrada tiene un águila que está sobre un opal, pero es un águila que está, digamos, relatando en ese sentido una historia. Porque en la boca, en lugar de estar devorando algún elemento, tiene un signo de habla, que es el Atla Chinoli. ¿Y eso no se puede interpretar como serpiente? Eso se ha comentado que en realidad es una reinterpretación y que los europeos que vieron esta piedra en algún momento no supieron qué era eso y que lo asociaron directamente con... A ver, Omar, sí, vamos a ver... Si le pusieron churubusco, güey. Huitzilopochtli. O sea, estamos hablando de unas personas que le decían Temixtitlán a Tenochtitlán. Claro. Sí, bueno, no sorprende a nadie. Pues no. Pero al final, digo, por ahí hay una
pues una línea de interpretación en ese sentido. Yo creo que lo más acertado es el libro que salió hace poco. Déjenme que les diga la recomendación, porque Sí, es un libro que recopila justamente todos estos datos. Se llama El águila y la serpiente, el problema del origen prehispánico del escudo nacional mexicano, de autoría de Guillermo Correa. Es un libro que pueden encontrar en Publicaciones SINA y a mi parecer, porque ese ya lo revisamos en nuestro TikTok, Libreta Negra MX, es un libro que recopila muy bien todas las crónicas que hablan y que tienen alguna referencia gráfica o iconográfica del escudo, incluyendo el Teocalli y la Guerra Sagrada, el Códice Mendocino, el Códice Florentino, etcétera. Entonces creo que por ahí se puede. Ahora, no hay respuestas definitivas. Sí, del escudo, perdón, el águila y la serpiente, el problema del origen prehispánico del escudo nacional mexicano, Guillermo Correa. Aquí nos dice Mónica Iris, fuego y agua es el símbolo de la pieza de la Guerra Sagrada. Atlachinoli es vírgula de la palabra, que es la combinación de los signos de fuego y de agua, y se ha interpretado o se estipula que es el símbolo del canto de guerra. Bueno, y a ver, esta idea de que la serpiente puede representar la cultura prehispánica y etcétera, también encajaría porque la serpiente tiene una connotación muy negativa en el cristianismo, ¿no? Entonces, esa creo que también podría ser una manera de ver esto, porque pues tiene que ver con el pecado original, ¿no? Tiene toda esa carga simbólica. Entonces, equiparar a las culturas prehispánicas con la maldad, pues justifica teológicamente también la guerra de conquista, ¿no? Sí, de hecho también hay otros elementos que asocian el escudo nacional con la Virgen. Hay por ahí otra interpretación que habla sobre retomar símbolos romanos. Directamente hay por ahí, me parece que es Constantinopla, donde hay unos mosaicos de un águila devorando una serpiente, y que pues teniendo toda esta pues linaje de las monarquías europeas, pues por ahí también se conectaron para no quedarse atrás en este virreinato surgiente en el siglo XVI, pero al final pues no queda claro de dónde viene directamente el signo retomado de la bandera, ¿no? Porque lo que sí está muy bien identificado es que el escudo nacional con este símbolo fundacional y todas estas variantes del águila a veces tienen contextos distintos y nos hablan de diferentes, pues ahora sí que de diferentes explicaciones, ¿no? O sea, este monolito en particular tiene mucha esta ideología de la guerra como elemento para hacer crecer o expansionista del imperio mexica. Y por otro lado, pues vamos a tener el escudo nacional, que ya es un símbolo como de unificación de las identidades nuevas en el mundo, ¿no? Que va a ser básicamente hacia el siglo XIX en adelante. Entonces, bueno, pues ahora sí que son símbolos, fíjate, sobre símbolos. Sí, yo me puse a revisar porque me pidieron para fórmula que hablara de este tema del Golfo de México, Golfo de América, etcétera. Entonces, me puse a revisar muchos mapas. Y me pareció interesante que ya en mapas virreinales aparece el país entero, bueno, lo que hoy es México, ¿no? Más lo que nos quitaron los gringos, ya aparece en mapas, sobre todo mapas hechos por gente fuera del Reino de España, mapas británicos, franceses, italianos, como Nueva España o México. Entonces, bueno, ya eso, pues creo que me dio a entender que la idea de que todo este territorio se llamaba México ya existía desde antes de la independencia, ¿no? O sea, o aparentemente ya era algo de una cierta cotidianidad. Pero Omar, yo hablando de esto de México, del nombre, de, ¿no? Mexicas, todo esto, ya como última pregunta, y yo creo que quizá con esto podemos ir cerrando, a ver, ¿se dice azteca o se dice mexica, Omar? Porque eso también es un tema que genera mucha discusión. ¿Cuánto tiempo tienen? Otra vez, así de, a ver, amigos. Sí. A ver,
Nos podemos tardar otra hora en esto, ¿no? ¿Cómo Así, andan de sueño? ¿Traen mucho sueño? Masterclass de Fundación México Tenochtitlan. Híjole, está complicado, son puras preguntas de ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Mira, actualmente, y no lo digo yo, lo dice la ciencia. O sea, aquí le voy a echar el tomatazo, el guayabazo a Leonardo López Luján, director del proyecto Templo Mayor. Él viene en una cruzada actualmente, los últimos años, de cambiar la denominación, porque el nombre con el que se autodefinía el grupo eran mexicas. Sin embargo, también habrá que tener en cuenta que el término azteca tiene también varias derivaciones. Una de ellas es que mucha gente dice, bueno, pues como eran de Aztlán, de ahí viene el Eso término, es lo que yo entendía, ajá. Porque pero es como el locativo, ¿no? Es correcto, sí. Y esto, el gran culpable de que se haya popularizado el término azteca es ni más ni menos que Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. No te metas con von Humboldt en esta casa, Omar. No es en una culpabilidad negativa. O sea, pero realmente él es responsable. Es responsable con sus grandes y varios viajes a México. Es el que, por el interés que tiene, ya saben que él es el que manda. O sea, él reconoce los grandes monolitos, en ese momento Coatlicue, y cuando llega a México tiene toda la intención de venir a verla, a la Coatlicue, y se entera que está enterrada y demás. Manda desenterrar nada más para que la vean y después ya vuelven a esconder. Pero el chiste es que pues es que imagínate el prestigio que tenía para que realmente con toda la organización religiosa en México, ¿no? O sea, el arzobispo mexicano haya dado el voto de confianza para que sacaran esa piedra que en ese momento determinaban como espantosa. Pero bueno, a ese grado. Pero el chiste es que con este interés en sus diarios de viaje, menciona varias veces, pues esta es el grupo azteca, y es esta deformación del término de Aztlán, porque además hay como un problema lingüístico ahí, que aquí sí les voy a fallar un poquito porque no es mi área de especialidad. En realidad no es directamente azteca, ¿no? O sea, el término se deformó. Entiendo que originalmente tendría que ser aztlanteca o algo por el estilo. Aquí no me crean mucho, claro. Es algo que yo también... Como el gentilicio. Exactamente. Entonces es como una deformación del término y así lo escribió von Humboldt y se fue popularizando porque ustedes saben que los diarios de viaje de von Humboldt fueron los primeros bestsellers del mundo. Sí. Entonces, bueno, pues evidentemente entonces se convirtió en el Harry Potter de la época y todo el mundo quería conocer también lo que eran estos monolitos y la grandiosa cultura milenaria y misteriosa de los mexicas, bueno, aztecas en ese momento. Y tanto ha tenido impacto cultural el término que pues a partir de las diferentes décadas de la historia contemporánea, pues vamos a ver que muchas veces en libros, en revistas de circulación internacional, exposiciones, se han llamado aztecas y no mexicas. Pero, sí, de hecho hubo una muy grande recientemente, ¿no? En Corea, que así se llamaba. Exactamente. Y se usa como indiscriminadamente, ¿no? O sea, como sinónimos. Sí, actualmente sí, y digamos, las dos formas son aceptadas y son correctas. Por un lado, por un poco la popularización del término, y por otro, pues ya es como un término coloquial que usamos a diestra y siniestra. Pero si ustedes ven las entrevistas de cuando se armó y cuando estuvo que aquí se reportó, por cierto, la exposición de dones de la ofrenda de, ¿cómo era? Los dones en las ofrendas de Templo Mayor mexicas en París, ¿no? Con el marco de los Juegos Olímpicos. Leonardo López Luján hay en diferentes entrevistas y en diferentes medios, dice justamente una de nuestras intenciones al nombrar explícitamente esta exposición que tiene tanto impacto en el marco de estos Juegos Olímpicos es cambiar la nomenclatura mexica porque ese es el nombre en el que se autodenominaban, y eso es una
corriente antropológica, es decir, buscar la correlación de los nombres en los que se autodenominan los pueblos, porque esa es la forma correcta, ¿no? Es decir, decir, como los ñañú, ¿no? También. Es justo, exactamente. sí. O los rarámuri, ¿no? Que son los tarahumara. O no, huixíricas. Huixcarica. Pero esos son huicholes, ¿no? No. Esos. También. Es que son. O sea, hay como parentescos Sí. ahí, pero sí. Pero digamos, como que una es la manera en la que ellos se autodenominan Sí, y otra sí. es la manera en la que otros les dicen, ¿no? Y lo que Sí. siempre hay que respetar es la autodenominación, ¿no? Es correcto, sí, así es. Pero también la situación es que, pues muchas de las culturas, sobre todo las culturas prehispánicas o lo que también llamamos culturas arqueológicas, en muchos sentidos no conocemos los nombres. Teotihuacán no es el nombre original de la ciudad. Teotihuacán es un término náhuatl que se le da justamente a partir de las crónicas de cómo llamaban los mexicas a esa ciudad. La cultura olmeca. Me vas a no es decir la que no cultura sabemos nada de Ay, es lo que le iba a preguntar. No me metan en ese Y sí es cierto que no predicamento, sabemos porque nada de Teotihuacán. Eso ¿no? ya es no tema es cierto, para otra. eso no es cierto. Eso es tema Este, para otra plática. Aquí quieren ver arder el mundo. Quieren ver arder el mundo aquí. Tanto trabajo de investigación que ha habido ahí y nadie sabe nada, ¿o qué? No sabemos nada. No, a ver, no sabemos cómo se llamaban a sí mismos y no sabemos qué lenguaje hablaban porque no hay escritura, ¿no? Hasta ahorita no se ha encontrado Bueno, escritura que nosotros consideremos como la escritura contemporánea, porque los logogramas existen y eso es un sistema de escritura complejo que ahí está. Así es. Aquí nos dicen si justo zapotecas, viniza o tomis ñañú. Exacto. Y los Yusabi, por ejemplo, que también, bueno, Yusabi. se les llama los mixtecas. Otro ejemplo. Pues Omar, muchas gracias por lo que siento que fue una conferencia magistral. Sí, oye. Sobre la Fundación de México Tenochtitlan en una horita ya creo que más o menos nos hemos echado. Es que ya perdí la noción del tiempo con el sismo. Sí.